exponer todos los puntos con claridad y sobre todo que tu nombre sea glorificado. En Cristo Jesús. Amén. Vamos a leer en nuestras Biblias, ahí está en Isaías 46, versículos 9 al 11. Yo sé que ahí está en pantalla. Dice la palabra de Dios lo siguiente. Isaías 46, 9 al 11. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Que llamo desde el oriente al ave y de tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé y lo haré venir. Lo he pensado y también lo haré. Como Iglesia Bautista Reformada, hemos decidido libremente adherirnos a la Confesión de Fe Bautista de Londres de 1689. Ahora, esto lo hemos dicho cada vez que tenemos oportunidad o tocamos este tema, lo decimos de manera reiterada, pero es bueno para nosotros, ciertamente, contar con una confesión de fe que tiene una solidez de casi 400 años. O sea que durante todo ese tiempo nos mantenemos esa línea de doctrina o lo que creemos ha sido sólido y se ha preservado durante todo este tiempo. Ahora, ciertamente esto nos ayuda a hacer una distinción de muchas otras iglesias y por lo tanto es muy útil para nosotros saber por lo menos o tener una noción general de lo que dice nuestra confesión de fe, porque así cuando entonces vengan a nosotros y nos pregunten ¿qué creen los bautistas reformados? Porque ciertamente hay muchas iglesias. Entonces, y ahora usted viene y dice, yo soy bautista, pero dice tal vez reformado. Y entonces, si a usted le ha pasado, te ha testificado a alguien, normalmente le van a preguntar, ¿y qué creen los bautistas reformados? Entonces, teniendo una confesión de fe, si usted la conoce, o sea, no la va a saber al dedillo tal vez, pero si usted la conoce, usted sabe muy bien, dice, bueno, ok, de las Sagradas Escrituras creemos esto. También creemos acerca de Dios y del Espíritu Santo lo siguiente, perdón, de la Trinidad lo siguiente, y del decreto de Dios lo siguiente, y así vamos. O sea, no creo que le dé chance de decir todos los artículos de la confesión, pero por lo menos ya usted da una base, da una claridad de lo que usted realmente, de lo que usted y yo creemos. Ahora, en primer lugar, encontramos el principal asidero de nuestra fe cristiana, que ciertamente son las Sagradas Escrituras. Al ubicarla de primero, fácilmente nos podemos distinguir de cualquier otra denominación que tenga en el mismo nivel de estima cualquier otro tipo de revelación o pensamiento o costumbre o tradición o lo que sea. Es así como, por ejemplo, nosotros no tenemos otro libro. La confesión no está en igual estima que la escritura. La escritura para nosotros es superior a cualquier otro libro, a lo que sea. Ciertamente así es. Decía Sugel Michelén, contaba su testimonio y él dice, cuando yo agarro un libro, el que sea, por muy bueno que sea, yo lo estoy leyendo y ciertamente estoy con mis antenas ahí como vigilando y atento a lo que dice, porque no sé en qué momento puede salir algo ahí en lo que yo no estoy de acuerdo. Pero ciertamente cuando vamos a la escritura, dice él, yo bajo todas las armas, porque sé que lo que dice es fiel, es verdadero, es perdurable, es eterno, es la sagrada escritura del Señor, la palabra de Dios. Ahora, es independiente la Biblia del testimonio de los hombres, siendo más bien los hombres y la iglesia lo que debe sujetarse a lo que dice la palabra. Yo sé que todos estamos de acuerdo con esto, pero hay muchas iglesias en las que no están de acuerdo con esto. Y entonces se acostumbran y se aferran a poner la tradición al igual que la palabra de Dios. Y esa no es nuestra condición. Ahora bien, después de esto, después de hablar de las Sagradas Escrituras, pasamos al segundo punto de la confesión, que es el conocimiento de Dios y de la Santa Trinidad. Ahora, me decía un compañero un día de estos en el trabajo, me decía, o sea, ¿cómo pueden ustedes
¿Cómo es eso de que Dios es uno y también es el Hijo, es el mismo Dios y el Espíritu Santo también es el mismo Dios? O sea, eso no tiene sentido. Bueno, Dios en su soberana sabiduría permitió que los hombres, que los puritanos que establecieron la confesión dijeron, bueno, las Sagradas Escrituras es el primer punto. Listo. Luego viene el conocimiento de Dios, la Trinidad. ¿No lo entiende? ¿Es incomprensible? No se preocupe, pusimos la Sagrada Escritura de primero. Porque si la Sagrada Escritura lo dice, así es y punto. Así es. Entonces, si no entiende el punto 1, vea nota 1. Si no entiende el punto 2, ver nota 1, que es las Sagradas Escrituras. Entonces, ahora, este tema es ciertamente, como lo explicaba el hermano Erron, es un tema muy incomprensible. Es muy amplio. O sea, no lo podemos, como decía él también, no, es como agarrar todo el mar en un vaso de agua. Es imposible. O sea, la Trinidad es incomprensible, pero no es increíble. No es increíble, sí es creíble, la Biblia lo dice y por eso lo creemos y eso es suficiente. Ahora, vamos a pasar al tercer punto que corresponde al decreto de Dios. Lo que creemos los bautistas reformados con respecto al decreto de Dios. Ahora, el Catecismo Menor de Westminster dice lo siguiente, lo define de la siguiente forma. El decreto de Dios es su propósito eterno según el consejo de su propia voluntad, en virtud del cual ha preordenado, ha preparado, ha establecido para su propia gloria todo lo que sucede. Entonces, es el propósito de Dios, es eterno, de su propia voluntad, de su propio conocimiento, y lo ha establecido así para su propia gloria, todo lo que sucede. Muy bien, vamos ahora a leer en la confesión lo que dice el párrafo 1. Dios, desde toda la eternidad, por el sapientísimo y santísimo consejo de su propia voluntad, ha decretado en sí mismo, libre e inalterablemente, todas las cosas, todo lo que sucede. Sin embargo, de tal manera que por ello Dios ni es autor del pecado, ni tiene comunión con nadie en él mismo, ni se hace violencia a la voluntad de la criatura, ni se quita la libertad o contingencia de las causas secundarias, sino que más bien las establece, en lo cual se manifiesta su sabiduría en disponer todas las cosas y su poder y fidelidad en llevar a cabo sus decretos. Habiendo dicho entonces el decreto de Dios, vamos a estar hablando acerca de las características del decreto de Dios. Porque cuando usted y yo leemos esto, si usted tiene su confesión, va a encontrar que dice la frase, una oración, trae un punto y unos versículos que explica cada uno de sus puntos. Entonces, no es algo difícil de entender, lo podemos comprender, pero vamos a analizar un poquito más acerca de las características del decreto de Dios. En primer lugar, es que el decreto divino es uno, es un decreto de Dios, no son varios decretos, es solo un decreto de Dios, el decreto de Dios, nada más. No son los decretos de Dios, aunque normalmente tenemos la particularidad de hablar de los decretos de Dios por un asunto meramente de costumbre o de tradición. Nuestra confesión habla de todas las cosas y de todo lo que sucede. Y es una manera frecuente que tendemos a usar para hablar de los decretos de Dios. Sin embargo, en su propia naturaleza, el decreto divino es un acto singular, o sea, único. ¿Por qué tenemos que ver esto? Y lo voy a explicar más adelante también. ¿Por qué decimos que es un decreto de Dios? Porque Dios ve todas las cosas en un mismo momento, en un solo momento. Dios no va viendo las cosas de manera progresiva. Entonces Él no va haciendo decretos como los gobiernos o como el gobierno actualmente. Decreto para una cosa, decreto para la otra, decreto para la otra. No, Dios decretó y todo se da. Todo lo demás sigue sucediendo con base o por haberse establecido un único decreto. Un único decreto. El conocimiento de Dios es inmediato y es simultáneo. Él ve el principio, pero al mismo tiempo ve el final. De un solo.
no es sucesivo como el nuestro. Usted y yo aprendemos conforme pasa el día. Hoy sé más de lo que sabía ayer y mañana sabré un poquito más comparado con lo que sé hoy, porque nuestro conocimiento va siendo progresivo, pero Dios no es así. Ahora, Dios lo estableció todo de una sola vez y para siempre, y así va a ser. Otro aspecto importante, otra característica es que este decreto de Dios está fundado en la sabiduría divina, y es por eso que es un solo decreto. Normalmente usted y yo hacemos algo y después vemos como que no nos funcionó. Entonces, ¿qué hace uno? Trata a veces de darle, para dar un ejemplo en Word, cuando está escribiendo, ¿qué hace? Control Z. Se equivocó, va Control Z y listo, vuelve a empezar. Pero en el caso de Dios no, al ser un solo decreto lo estableció y queda perfecto porque está establecido en la sabiduría divina de Dios. Todos los acontecimientos o eventos dentro del decreto divino no fueron considerados de manera caprichosa, insensata o aleatoriamente. Normalmente a usted y a mí nos pasa de que queremos hacer algo. Usted quiere construir una casa y se da cuenta que en la construcción de la casa le faltaban varillas, porque no sabía cuántas varillas iba a usar. Le faltó cemento, le faltó block, por ahí el constructor detectó que le faltó una cosa, y además hasta le falta plata a veces. Y usted se da dando cuenta de todas esas cosas, pero Dios no. Dios dijo, voy a necesitar todo, esto y esto. A mí particularmente me encanta ver en la creación cómo Dios hizo todo de manera tan perfecta, a tal punto de que, para dar un ejemplo, si se muere un animal en la carretera, Dios creó animales que se comen esos animales que ya están en descomposición. A uno no se le hubiera ocurrido. A uno no se le hubiera ocurrido por ningún momento. Aún aquellas plagas que usted ve, que usted dice, qué asco, no soporto ese animalito, ese bichito. Dios lo creó porque está dentro de un plan de su sabiduría y su conocimiento perfecto. Todo va siendo perfecto, todo está quedando establecido. Dice, de la creación podemos decir lo que dice en Proverbios 3:19. Jehová con sabiduría fundó la tierra, afirmó los cielos con inteligencia. Así lo hizo Dios. Además, también hemos de considerar que si todo Dios lo decretó con sabiduría, no tiene por qué cambiar, sino más bien que permanece firme para siempre. Dice la Biblia en el Salmo 33:11, el consejo de Jehová permanecerá para siempre. También dice, muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Es así como Dios todo lo hace sabio. Habrá mucho en el decreto, habrá muchísimo en el decreto de Dios que va a sobrepasar nuestro entendimiento humano y sea inexplicable para nuestra mente finita, pero nada se va a hallar. No existe nada en el decreto de Dios que sea irracional o arbitrario. Aun cuando usted y yo no somos capaces de entender o explicar plenamente, no por eso el decreto es irracional o es arbitrario. Dios formó su decreto con sabia visión y con sabio conocimiento. Ahora, otra de las cosas es que el decreto es eficaz. Es eficaz. Muy diferente lo repito otra vez, muy diferente a lo que pasa con los gobiernos. No siempre es eficaz. Porque se decreta una cosa, pero resulta ser que hay una serie de procedimientos y poderes y burocracia que impide que el decreto sea ejecutado de manera efectiva. Pero en el caso de Dios no. Dios lo decretó y es eficaz porque se va a cumplir, se cumple porque es eficaz, porque Dios lo creó. Ahora, esto no quiere decir que Dios ha determinado que Él mismo, esto no quiere decir que Dios ha determinado Él mismo que acontezcan mediante una aplicación directa de su poder. O sea, eso más o menos sucede cuando los padres le dicen a los hijos, haga tal cosa, pero el hijo no lo hace como el padre quiere que lo haga. Entonces, ¿qué es lo que hace? Deme, yo lo hago mejor. Y viene y lo hace como él quiere que lo hace, como él desea hacerlo.
Pero no es en el caso así de Dios. Dios decreta que van a suceder las cosas y no necesariamente, no siempre, Él hace ejecución de todo su poder para llevar a cabo eso que Él ha decretado, sino solamente que Él ha decretado que ciertamente acontecerán. Es eficaz porque se va a cumplir. ¿Por qué se va a cumplir? Porque Dios lo ha dicho. O sea, nada va a frustrar el propósito de Dios. Vamos a Crónicas, segundo libro de Crónicas, el capítulo 18. Segundo de Crónicas 18. Dice la palabra de Dios lo siguiente. Tenía pues Josafat riquezas y gloria en abundancia, y contrajo parentesco con Acab. Y después de algunos años descendió a Samaria para visitar a Acab, por lo que Acab mató muchas ovejas y bueyes para él y para la gente que con él venía, y le persuadió que fuese con él contra Ramot de Galaad. Note esto, le persuadió que fuese con él contra Ramot de Galaad. Y dijo Acab, rey de Israel, a Josafat, rey de Judá: ¿quieres venir conmigo contra Ramot de Galaad? Y él respondió: yo soy como tú y mi pueblo como tu pueblo. Iremos contigo a la guerra. Además dijo Josafat al rey de Israel: te ruego que consultes hoy la palabra de Jehová. Entonces el rey de Israel reunió a 400 profetas y les preguntó: ¿iremos a la guerra contra Ramot de Galaad o me estaré quieto? Y ellos dijeron: sube, porque Dios los entregará en mano del rey. Pero Josafat dijo: ¿hay aún aquí algún profeta de Jehová para que por medio de él preguntemos? El rey de Israel respondió a Josafat: aún hay aquí un hombre por el cual podemos preguntar a Jehová, mas yo le aborrezco, porque nunca me profetiza cosa buena, sino siempre mal. Este es Micaías, hijo de Imla. Y respondió Josafat: no hable así el rey. Entonces el rey de Israel llamó a un oficial y le dijo: haz venir luego a Micaías, hijo de Imla. Y el rey de Israel y Josafat, rey de Judá, estaban sentados, cada uno en su trono, vestidos con sus ropas reales, en la plaza junto a la entrada de la puerta de Samaria. Y todos los profetas profetizaban delante de ellos. Y Sedequías, hijo de Kenaana, se había hecho cuernos de hierro y decía: así ha dicho Jehová, con estos acornearás a los sirios hasta destruirlos por completo. De esta manera profetizaban también todos los profetas, diciendo: sube contra Ramot de Galaad y serás prosperado, porque Jehová la entregará en mano del rey. Y el mensajero que había ido a llamar a Micaías le habló diciendo: he aquí las palabras de los profetas, a una voz anuncian al rey cosas buenas. Yo pues te ruego que tu palabra sea como la de uno de ellos, que hables bien. Dijo Micaías: vive Jehová, que lo que mi Dios me dijere, eso hablaré. Y vino al rey. Y el rey le dijo: Micaías, ¿iremos a pelear contra Ramot de Galaad o me estaré quieto? Él respondió: subid y seréis prosperados, pues serán entregados en vuestras manos. El rey le dijo: ¿hasta cuántas veces te conjuraré por el nombre de Jehová que no me hables sino la verdad? Entonces Micaías dijo: he visto a todo Israel derramado por los montes, como ovejas sin pastor. Y dijo Jehová: estos no tienen señor. Vuélvase cada uno en paz a su casa. Ponga atención a esto, presta atención a esto. Estos no tienen señor. Vuélvase cada uno en paz a su casa. Continúo. Y el rey de Israel dijo a Josafat: ¿no te había yo dicho que no me profetizaría bien sino mal? Entonces él dijo: oíd pues palabra de Jehová. Yo he visto a Jehová sentado en su trono, y todo el ejército de los cielos estaba a su mano derecha y a su izquierda. Y Jehová preguntó:
¿quién inducirá a Acab, rey de Israel, para que suba y caiga en Ramot de Galaad? Y uno decía así y otro decía de otra manera. Entonces salió un espíritu que se puso delante de Jehová y dijo: yo le induciré. Y Jehová le dijo: ¿de qué modo? Y él dijo: saldré y seré espíritu de mentira en la boca de todos sus profetas. Y Jehová dijo: tú le inducirás y lo lograrás. Anda y hazlo así. Y ahora he aquí, Jehová ha puesto espíritu de mentira en la boca de estos tus profetas, pues Jehová ha hablado o ha decretado también el mal contra ti. Entonces Sedequías, hijo de Kenaana, se le acercó y le golpeó a Micaías en la mejilla y dijo: ¿por qué camino se fue de mí el espíritu de Jehová para hablarte a ti? Y Micaías respondió: he aquí, tú lo verás aquel día, cuando entres de cámara en cámara para esconderte. Entonces el rey de Israel dijo: tomad a Micaías y llevadlo a Amón, gobernador de la ciudad, y a Joás, hijo del rey, y decidles: el rey ha dicho así: poned a este en la cárcel y sustentadle con pan de aflicción y agua de angustia hasta que yo vuelva en paz. Y Micaías dijo: si tú volvieres en paz, Jehová no ha hablado por mí. Dijo además: oíd, pueblos todos. Subieron pues el rey de Israel y Josafat, rey de Judá, a Ramot de Galaad, y dijo el rey de Israel a Josafat: yo me disfrazaré para entrar en la batalla, pero tú vístete tus ropas reales. Y se disfrazó el rey de Israel y entró en la batalla. Había el rey de Siria mandado a los capitanes de los carros que tenía consigo, diciendo: no peleéis con chico ni con grande, sino solo con el rey de Israel. Cuando los capitanes de los carros vieron a Josafat, dijeron: este es el rey de Israel. Y lo rodearon para pelear, mas Josafat clamó, y Jehová lo ayudó y los apartó Dios de él. Pues viendo los capitanes de los carros que no era el rey de Israel, desistieron de acosarle. Mas disparando uno el arco a la aventura, hirió al rey de Israel entre las junturas y el coselete. Él entonces dijo al cochero: vuelve las riendas y sácame del campo, porque estoy mal herido. Y arreció la batalla aquel día, por lo que estuvo el rey de Israel en pie en el carro enfrente de los sirios hasta la tarde, y murió al ponerse el sol. Dios había decretado que Acab iba a caer. Dice el teólogo Hosh, dice lo siguiente: el decreto mismo previene en cada caso que el evento se efectuará, mediante causas que actúen en una forma perfectamente consistente con la naturaleza del evento de que se trate. O sea, Dios había dicho: va a caer contra Ramot de Galaad, y cayó de manera consistente, naturalmente. De esta manera, en el caso de cada acto libre de un agente moral, el decreto previene al mismo tiempo, o sea, antes de que suceda, previene lo siguiente. 1. Que el agente será libre. O sea, Acab va a ser libre. Él no va a ir contra su propia voluntad. Lo dice en los versículos 25 y 26. Tomen a Micaías, llévenlo al gobernador, pónganlo hasta que yo vuelva en paz. Él iba libre. Nadie lo estaba obligando a Acab a ir a la guerra. Nadie le había dicho: vaya a la guerra. Bueno, por lo menos ningún profeta de Dios le había dicho: vaya a la guerra. Otro aspecto. 2. Que los acontecimientos de este evento y todos los antecedentes del acto de que se trate serán tal como son. Usted lee en el versículo 19 que Dios dice: y Jehová preguntó: ¿quién inducirá a Acab, rey de Israel, para que suba y caiga en Ramot de Galaad? Y en el versículo 3 dice: ¿quieres venir conmigo contra Ramot de Galaad? Parece que primero habló Acab y después habló Dios, pero no fue así. Primero habló Dios y después a Acab se le ocurre ir a la guerra.
Ciertamente ya estaba definido, ya estaba decretado. Él iba a caer contra Ramón de Galaad. Dios ya lo había decretado, ya lo estaba definiendo. Ahora, sé que todas las condiciones presentes del acto serán tal cual son. Dice, ¿iremos a la guerra contra Ramón de Galaad o me estaré quieto? Todavía él pregunta, ¿me voy a estar quieto o voy? Vaya, él ciertamente iba a ir. Que el acto será enteramente espontáneo y libre de parte de la gente. En el versículo 29. Fue espontánea la caída. Dice, yo me disfrazaré para entrar en la batalla. Y se disfrazó el rey de Israel y entró en la batalla. Y dice, y que con toda seguridad el acto será el que tiene que ser. ¿Cómo termina diciendo la Biblia? Disparando uno el arco a la aventura. O sea, ese arco a la aventura es, voy a tirar a lo que caiga. O sea, estoy tirando a lo que salga. Y justamente le da al rey que tenía que darle y dice que le dio también. Uno dice, qué puntería, diría uno. Le dio, lo afectó mucho. O sea, quedó mal herido. Dice, estoy mal herido. Ahora, si usted nota, Acab se disfraza por si quizás la profecía de Micaías se vaya a cumplir. Él no fue vestido de rey como Josafat, más bien dice, si van a matar a alguien que maten a Josafat, que lo vean vestido de rey. A mí no, a mí más bien me van a ver como uno más del montón. Así quería burlar la profecía de Dios, así quería burlar el decreto de Dios, pero Dios no puede ser burlado. Así que ese arco a la aventura le dio y lo mató. Y de hecho en Reyes, el Segunda de Reyes capítulo 22 versículos 36, se cumple lo que dice. Después de que Acab muere, sale por el campamento una voz que dice, Israel, todo mundo a sus tiendas, ya no hay Señor. Se cumplió lo que dijo Dios, así ha dicho Jehová. Veo a Israel esparcido, no tienen Señor, vuélvase cada uno a su tienda, a su casa en paz. Así terminó la guerra. Dios lo había decretado y como sus decretos son eficaces, se cumplió perfectamente. Otra característica del decreto de Dios es que es inmutable. El hombre puede y con frecuencia altera sus planes. Posiblemente al planear le falta al ser humano, al hombre, nos falta seriedad de propósito o no entendió bien todo el plan que tenía o le faltó poder para realizarlo. Pero en Dios no hay nada que se parezca a esto. No, a Dios no le falta conocimiento, no le falta veracidad, no le falta poder, no le falta absolutamente nada para ejecutarlo, ni tampoco tiene que cambiarlo. Dice en Job 23, 13 y 14, pero si Él determina una cosa, ¿quién lo hará cambiar? Su alma deseó e hizo. Él pues acabará lo que ha determinado de mí, y muchas cosas como estas hay en Él. Otro aspecto importante es que es incondicional o absoluto. Esto no es lo mismo que sea eficaz. El decreto de Dios es incondicional porque esto significa que no depende de ninguno de sus detalles, de ninguna cosa que no sea parte de él y esté agrupada en el decreto mismo. Si ocupa algún detalle, si en el decreto hay algún detalle, para que se cumpla el decreto tienen que haber ciertos detalles, el decreto abarca esos detalles. Si el decreto ocupa alguna condición, si para que se cumpla el decreto tiene que haber una condición, en el decreto están tales condiciones. Es incondicional, es absoluto. No es como vamos a ver, como en Excel. ¿Recuerdan los que han trabajado en la fórmula de Excel? El condicional, la función sí. La función sí es, usted escribe y dice, función sí o no.
Si se cumple tal cosa, entonces refleja una cosa. Si no se cumple, entonces sale la otra. Bueno, en el caso de Dios no es así. En el caso de Dios, si debe cumplirse, entonces todo va a girar en torno, nada se va a quedar de por fuera, no va a haber como una condición para que el plan o el decreto cambie. Entonces todo está ahí incluido. Los diversos elementos del decreto ciertamente se sostienen mutuamente, pero nada hay en el plan que esté condicionado por alguna cosa que no se encuentre incluida en el decreto. Si la ejecución del plan puede requerir medios o depender de ciertas condiciones, tanto los medios y las condiciones están incluidas en ese mismo plan. Porque por gracia sois salvos. ¿Cuál es el medio? La fe. Por medio de la fe. Ahora, ¿por qué el decreto de Dios no es condicional? Bueno, primeramente por la naturaleza de la situación. No había nadie, no existía nada cuando Dios decretó. Por tanto, Dios no tomó en consideración nada excepto su propia voluntad cuando decretó todas las cosas. Como Dios es el que decreta todo y no había nada cuando Él decretó, Él todo lo decretó perfectamente. No hay una condición necesaria o requerida para que se cumpla el decreto. Otro aspecto, ¿por qué el decreto no es condicional o es incondicional? Por las afirmaciones de la Escritura. Dice la palabra de Dios, ¿quién enseñó al Espíritu de Jehová? ¿O le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio o le enseñó ciencia o le mostró la senda de la prudencia? Eso lo dice Isaías 40, 13 y 14. Y también dice Romanos 11:34, porque ¿quién entendió la mente del Señor o quién fue su consejero? Él estaba solo cuando decretó todo, por eso no hay ninguna condición. El decreto determina todas las cosas. Pero si determina todas las cosas, entonces no es determinado por ninguna de aquellas cosas que determina. Parece como una contradicción, ¿verdad? Como un pensamiento circular, perdón. El decreto determina todas las cosas. Si ya todo está establecido, si ya todo está decretado, ninguna de esas cosas que ha decretado va a afectar el decreto. O nada puede afectar el decreto. El decreto lo abarca todo. Lo abarca todo. Es un poco ahí medio extraño, medio profundo, pero bien decía C.S. Lewis, Dios no puede ser producto de mi imaginación porque nada hay en mi imaginación que se hubiera parecido a lo que Él es. En mi imaginación no hay nada que se parezca a lo que Él es, por eso no es producto de mi imaginación. Ahora, es universal o lo abarca todo. El decreto de Dios incluye todo lo que tiene que suceder en el mundo, sea que corresponda al reino físico o moral, sea que se trate del bien o del mal. Dice en Efesios 1:11, en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Todas las cosas incluye acontecimientos buenos y malos. Vamos a buscar Isaías 45, 5 al 7. Isaías 45, 5 al 7. Dice así, yo soy Jehová y ninguno más hay, no hay Dios fuera de mí, yo te ceñiré aunque tú no me conociste, para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone, que no hay más que yo Jehová, ninguno más que yo, que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo Jehová soy el que hago todo esto. Todo esto.
También ahí está Amós 3:6. Se tocará la trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo. ¿Habrá algún mal en la ciudad el cual Jehová no haya hecho? También habla acerca de las acciones, las buenas acciones de los hombres y hombres cristianos, obviamente. Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Los actos malvados también, dice en Proverbios 16:4, todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo, y aún al impío para el día malo. Esas personas malvadas, esos dictadores, esos déspotas, tiranos que se han levantado en la historia de la humanidad, Dios los ha hecho. Dios los ha levantado. Los eventos contingentes. Los eventos contingentes. En Génesis 45:8, José está hablándole a sus hermanos y dice, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Los eventos contingentes, lo que pasa. Vosotros pensasteis mal contra mí, dice, pero Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora, no fue que Dios fue trabajando conforme a lo que iban haciendo los hermanos de José. No, Dios ya lo había establecido. De hecho, le dio un sueño anteriormente y luego vemos el cumplimiento de ese sueño más adelante. La suerte, lo que tiene que ver con la suerte. La suerte se echa en el regazo, mas de Jehová es la decisión de ella. Los detalles de nuestra vida, los detalles. Mis hermanos, los detalles, es que tenemos que ver eso, los detalles. ¿Cuál es el evento más trascendental en la historia de toda la humanidad? ¿Cuál es el evento más trascendental en la historia de toda la humanidad? La crucifixión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el evento más trascendental en toda la historia de la humanidad. ¿Cuál es el evento más insignificante en la historia de la humanidad? El más insignificante. El más insignificante que usted se puede imaginar, y la Biblia lo dice, es que a usted se le caiga un pelo. A usted se le cae el cabello. O sea, a usted se le cae el cabello y usted ni cuenta se dio que se le cayó un pelo. Si se le cayó el cabello, pues sí se va a dar cuenta, lógicamente, ¿verdad? Pero si se le cae un pelo, usted ni cuenta se dio. Ni cuenta se dio. Y dice que todos los cabellos están contados. Todos. Vea cuán minucioso es, cuán delicado es. Por eso es que Agar en el desierto dijo, tú eres Dios que ve. Porque ve a todos y cada uno de manera exclusiva. Yo los veo a todos ustedes, pero Dios nos ve única y exclusivamente como si no existiera nadie más en todo el mundo. Así nos ve Dios, así controla Dios todas las cosas, así es Dios de sorprendente. Los detalles de nuestra vida, dice Salmo 139:16, mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. La duración de la vida del hombre. La duración de la vida del hombre. ¿Cuánto va a vivir usted? ¿Cuánto voy a vivir yo? Job 14:5. Vamos a Job 14:5. Job 14:5. Dice así, ciertamente sus días están determinados y el número de sus meses está cerca de ti. Le pusiste límites, de los cuales no pasará. No pasará. Por eso es que el salmista también dice, enséñame de tal modo a contar nuestros días, que traiga al corazón sabiduría. Hay un límite, hay una fecha, hay un momento específico en el que usted y yo vamos a morir. Nosotros podemos morir en un accidente, pero nunca vamos a morir accidentalmente. Así de simple, así de simple. Accidentalmente nadie se va a morir. Se va a morir
porque en el tiempo, la fecha, el momento, el lugar, etcétera, que Dios ha decretado. En lo que se refiere al pecado, la otra característica del decreto de Dios es que éste se considera permisivo. Mediante su decreto, Dios volvió las acciones malvadas de los hombres en infaliblemente seguras, sin que decida efectuarlas por medio de acción inmediata sobre y en la voluntad finita. Dios ha decretado que los hombres, las acciones malvadas de los hombres sucedan, va a ser seguro, pero Él no las ejecuta, Él no las realiza. Esto significa que Dios no obra positivamente tanto el querer como el hacer. Nosotros sabemos que cuando buscamos a Dios y cuando estamos, es porque Él obró el querer como el hacer por su buena voluntad. Dios nos está moviendo, pero en el caso del pecado y del pecador, Dios no está obrando así. Dios no está empujando a los hombres a que hagan el mal. Él ha decretado que van a hacer el mal, pero libremente los hombres lo van a llevar a cabo. Debemos notar cuidadosamente que este decreto permisivo no implica un permiso pasivo de algo que no está bajo el control de la voluntad divina. A pesar de que está pasando, no es que Dios está como viendo pero no haciendo. O como cuando un papá, a ustedes les ha pasado y a mí también, cuando hay niños que son se les nota mucho el pecado y están brincando por todo lado y uno dice, ¿y qué pasa con ese padre que no actúa? ¿Verdad? ¿Qué está pasando? Dios no es así, Dios no es permisivamente pasivo, ¿verdad? Que lo deja ahí, no. Aún Dios está teniendo el control de todas esas cosas. Dios lo está controlando. Dios lo ha decretado, pero Dios no los está empujando. El decreto de Dios lo que establece es que los actos pecaminosos de los hombres futuros son absolutamente seguros, pero en los cuales Dios determina lo siguiente. Primeramente, no estorbar la propia determinación pecaminosa de una voluntad finita. No va a estorbarles para que lleven a cabo su propio pecado. En segundo lugar, conducir y sujetar los resultados de esta propia determinación pecaminosa. En el Salmo 78, 29 dice, comieron y se saciaron, les cumplió pues su deseo. Cuando el pueblo de Israel estaba murmurando y quejándose, no tenemos carne, solo comemos este pan, el maná que cae del cielo, ya estamos hastiados, ya no queremos más, queremos carne. Entonces Dios envió carne, pero dice, comieron y se saciaron, les cumplió su deseo. Y ellos libremente agarraron eso. Y después se encendió la ira de Dios y los mató. Los mató, porque lo tentaron. Ahora, vamos a ver que hay unas objeciones a la doctrina del decreto de Dios. Y son unas objeciones no porque la palabra de Dios esté objetando este decreto, sino porque el hombre, por pecador que es, dice, yo tengo una objeción, eso a mí no me parece que sea así. Las objeciones normalmente se levantan cuando nuestra incapacidad humana, cuando en nuestra incapacidad humana queremos entender o dar explicaciones a la mente de Dios. Eso está muy difícil, no lo podemos entender. Entonces, la primera objeción es inconsistente con la libertad moral del hombre. O sea, ¿cómo puede ser posible que Dios decrete absolutamente todo y yo lo voy a cumplir? O sea, ¿dónde está mi libertad moral? ¿Dónde está la libertad moral del hombre? El hombre es un agente libre, con poder para hacer sus propias determinaciones racionales. Puede reflexionar y en forma inteligente elegir ciertos fines y también puede determinar su acción con respecto a ellos. Esta es la objeción. Sin embargo, en respuesta a eso, la Biblia ciertamente no concuerda con la suposición de que el decreto divino es inconsistente con la libre agencia del hombre, el libre actuar. La Biblia lo ha establecido. La Biblia nunca se contradice en cuanto a ese tema. Muestra cómo hay decretos de Dios y al mismo tiempo también muestra cómo el hombre es responsable. Las dos cosas Dios las demuestra en su palabra. Y volvemos a lo mismo. Por eso es que la confesión empieza con las Sagradas Escrituras.
Porque si usted no lo puede entender, no lo puede comprender, es culpa de nuestra mente finita, pero no de la infinita mente de Dios. Entonces, la Biblia revela eso. Ella revela claramente que Dios ha decretado los actos libres del hombre, pero también que los actores, a pesar de eso, son libres y por tanto responsables de sus actos. Eso ya lo vimos con respecto a en Génesis, cuando dice los hermanos de José pensaron mal. O sea, ellos pensaron mal, iban con todo el mal deseo, hasta lo quisieron y lo intentaron matar. Pero Dios libró a José, porque no lo iba a matar, no era parte del decreto que José muriera. No lo mataron. No hay ni una sola indicación en la Biblia de que los escritores inspirados se den cuenta de una contradicción. De hecho, el mismo José no tenía una Biblia como nosotros, pero él dice, Dios lo decretó así. Dios, estoy aquí porque Dios así lo ha tenido. Todo esto tenía que suceder dentro del plan de Dios. Nunca, vamos a ver, los escritores de la Biblia, el autor es Dios, los escritores de la Biblia nunca hacen el intento de armonizar el decreto de Dios con la libertad del hombre. Vuelvo y repito, si no podemos conciliar estas dos verdades, es porque nuestra mente es finita y la de Dios es infinita. Debemos conservar en nuestra mente que Dios no ha decretado efectuar por su propia y directa acción todo lo que tiene que acontecer. El decreto divino trae únicamente la seguridad de los acontecimientos. Los impíos lo llaman el destino. Dicen, es que el destino te trajo acá, ¿verdad? Y uno dice, ¿cómo pueden creer en el destino? ¿Qué es el destino? ¿Qué es? Para nosotros es más fácil decir el decreto divino, la divina providencia, Dios controlando todas las cosas. Pero los impíos lo llaman destino y se sienten tranquilos con eso. Nosotros decimos la divina providencia del Señor, el decreto de Dios así lo ha establecido. Y así sucedió. Y sucedió libremente, libremente. Otra objeción es que desaloja todos los motivos para el esfuerzo humano. Vamos a ver, si todas las cosas ya están ordenadas para que acontezcan como Dios las ha ordenado, los hombres no deberíamos preocuparnos acerca del futuro y tampoco necesitamos hacer ningún esfuerzo para obtener la salvación, porque ya está decretado, ya todo está establecido. Ahora bien, aquellas personas que objetan de esa manera y piensan de esa manera, lo van a hacer como una excusa, como una mera excusa para su indolencia y su desobediencia. Los decretos divinos no están dirigidos a los hombres como una regla de acción y no pueden ser una regla tal, puesto que su sustancia solamente se hace conocida por medio de su realización. Vamos a ver, ¿qué es eso que quiere decir? ¿Qué querrá decir este palabrerío? Bueno, lo que dice es esto. Dios ha decretado las cosas, pero usted y yo no sabemos lo que se ha decretado hasta que pasando el tiempo nos demos cuenta de que así Dios lo decretó. ¿Me explico? Dios lo decretó. Vamos a ver, Dios decretó que usted se casara con fulanita o fulanito de tal. Pero cuando tenía 15 años ni conocía a esa persona. Pero en el paso del tiempo usted llega, conoce a esa persona y se casa con esa persona. Y se hizo libremente. Y así sucedió. Dios lo decretó así, así pasó, tal cual, tal cual. Pero usted se dio cuenta de eso hasta que ya estaba casado con esa persona. Sí, esta es la persona que Dios quiso para mí. Dios lo decretó así. Así es. No es simplemente decir, bueno, dice la Biblia que no me afane por el día de mañana, que habré de comer y que habré de vestir. Entonces, aquí me quedo, no voy a hacer absolutamente nada. Pero ¿qué dice la Biblia también? El que no trabaja, que no coma. Que no coma. Por nada estáis afanosos, pero por otro lado también dice, pongan todo esfuerzo, toda diligencia. En una ocasión, un hombre se acercó a Jesús y le dijo, Señor, son pocos los que se salvan. ¿Verdad? Le dice, son pocos los que se salvan. Claro, después de escuchar sermones como la puerta es estrecha,
hipócritas, aquello y lo otro, ¿verdad? Y será son pocos los que se salvan. Y Jesús no le dijo, sí, son pocos los que se salvan. No, Jesús no le dijo eso. Jesús le dijo, esfuércense por entrar. Esfuércense a entrar por la puerta angosta. ¿Por qué esfuércense? Porque muchos procurarán entrar y no podrán. Y no podrán. Esta objeción ignora la relación lógica determinada por el decreto de Dios entre los medios y el fin que se ha de obtener. El decreto incluye no solo los diversos asuntos de la vida humana, sino también, y esto ya lo he dicho varias veces, y lo digo varias veces para que nos quede bien en nuestra mente, sino también las libres acciones humanas que lógicamente tienen prioridad respecto de los resultados y que están destinados a producirlos. Vamos a Hechos capítulo 27. Hechos 27. Dice el versículo 13 al 37. Y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando Creta. Pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón. Y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Y habiendo corrido a sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife. Y una vez subido a bordo, usaron de refuerzos para ceñir la nave. Y teniendo temor de dar en la sirte, arriaron las velas y quedaron a la deriva. Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a alijar. Y al tercer día, con nuestras propias manos, arrojamos los aparejos de la nave. Y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta, tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César. Y he aquí, Dios te ha concedido a todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Con todo, es necesario que demos en alguna isla. Venida la 14ª noche y siendo llevados a través del mar Adriático a la medianoche, los marineros sospecharon que estaban cerca de tierra y echando la sonda hallaron 20 brazas. Y pasando un poco más adelante, volviendo a echar la sonda, hallaron 15 brazas. Y temiendo dar en escollos, echaron 4 anclas por la popa y ansiaban que se hiciese de día. Entonces los marineros procuraron huir de la nave y echando el esquife al mar, aparentaban como que querían largar las anclas de proa. Pero Pablo dijo al centurión y a los soldados: si estos no permanecen en la nave, vosotros no podéis salvaros. Entonces los soldados cortaron las amarras del esquife y lo dejaron perderse. Cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos que comiesen, diciendo: este es el 14º día que veláis y permanecéis en ayunas, sin comer nada. Por tanto os ruego que comáis por vuestra salud, pues ni aun un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Y habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos, y partiéndolo comenzó a comer. Entonces todos, teniendo ya mejor ánimo, comieron también.
y éramos todas las personas en la nave 276 personas. Dios le dijo a Pablo, nadie se va a morir. Nadie se va a morir. Ese es el decreto. Pero que nadie se vaya de la nave. Nadie puede salir de la nave. Entonces, no es un asunto de que, ya como no, nadie se va a morir, entonces todo el mundo tírese al agua y cada uno va a sobrevivir. No, hay ciertas, ¿cómo decirlo? Todo va de la mano. El decreto y los medios van de la mano. Como lo dije al principio, el decreto de Dios es incondicional. Y si tiene alguna condición, la condición va dentro del decreto. ¿Sí me explico? Parecía que la condición para que todos se salvaran es que nadie se saliera. Esa parecía la condición. Y nadie se fue, porque estaba en el decreto, que todos iban a salvarse. Este era el decreto y se cumplió. Entonces, no podemos decir que simplemente es dejarnos a la aventura. Dejarnos a la aventura, debido a que el decreto establece una relación entre medios y los fines que están decretados solamente como resultado de los medios. Estos animan al esfuerzo en lugar de desalentarnos. Ciertamente, si ya Dios ha decretado las cosas en su palabra, algunas que podemos ver y entender, esto debería animarnos mucho. Si usted y yo, si los cristianos tienen los pies bien puestos sobre la Biblia, no sobre la tierra, sobre la Biblia, usted se va a dar cuenta de que la Biblia dice, Jesús dijo, si hacen todo lo que tienen que hacer, ustedes deberían decir, siervos inútiles somos, porque lo que debimos hacer, hicimos. Uno dice, no hombre, qué desaliento, ¿verdad? Pero por otro lado, Dios dice, hay buenas obras que yo he preparado de antemano para que ustedes estén en ellas. Sí, sí hay buenas obras. No solamente que voy a ser un siervo inútil porque lo que tenía que hacer hice. No, hay buenas obras. Dios las preparó de antemano. Debo esforzarme para estar en esas buenas obras que Dios me ha preparado de antemano. Cuán gozo, cuán grande gozo hay. De hecho, eso también es lo que debe motivarnos a predicar el evangelio. Porque ciertamente Dios ha determinado que las personas se salven por la locura de la predicación. Y hay que predicar para que los hombres sean salvos. Así está y Dios lo ha decretado. En la predicación del evangelio, en Hechos, capítulo 18, versículo 1 y 11, no lo vamos a leer por tiempo, pero Pablo está predicando a los judíos y ellos más bien lo resisten y le resisten. Y en determinado momento ya Pablo les dice, ¿saben qué? Me sacudo los vestidos, me voy, ya no les predico más a ustedes, me voy a ir a los gentiles. Dice que en sueños Dios le dice a Pablo, mira Pablo, no ceses de hablar, sigue predicando porque tengo aquí mucho pueblo. Y el versículo 11 dice que Pablo se quedó 1 año y 6 meses, porque Dios había dicho, aquí hay mucho pueblo. Y ciertamente esto debe más bien alentarnos a esforzarnos en la santificación, alentarnos en la predicación, alentarnos en confiar en Él, en descansar en Él, etcétera, etcétera. Estas son algunas de las cosas, algunas de las características y también objeciones del decreto de Dios. Dios todo lo ha decretado. Todas las cosas que suceden son así, sucederán así, y el hombre es libre y responsable de todo lo que hace. Para la próxima lección de escuela dominical estaremos viendo también cómo Dios opera en la salvación y lo que llamaríamos la predestinación de la salvación y de la condenación de los hombres. Oremos. Gracias, Señor, por este momento y por tu misericordia y por el pueblo que tú has reunido, Señor, para escuchar esta enseñanza. Yo oro que haya sido de bendición para nuestras mentes y nuestro caminar cristiano. Podemos confiar en que tú tienes decretado todas las cosas, oh Dios, y que a los que te aman todas las cosas ayudan a bien. Bendice a tu pueblo en Cristo Jesús. Amén. Tenemos el tiempo del receso. A las 10:30 estaremos dando tiempo a nuestro culto.